La tarde caía sobre el barrio como una manta pesada cuando Valentina sintió que el mundo se detenía. Tenía 14 años y en sus manos sostenía una prueba de embarazo con 2 líneas rosadas que parecían quemar sus dedos. El baño de su casa, con sus azulejos blancos y el espejo empañado, se convirtió en una cápsula donde el tiempo dejó de tener sentido. Si te está gustando este video, comenta de dónde eres y cuántos años tienes, suscríbete a este canal y deja tu like. No lloró inmediatamente. El llanto vendría después, cuando la realidad atravesara las capas de shock que la protegían. Por ahora, solo podía mirar fijamente esas 2 líneas, como si al observarlas con suficiente intensidad pudieran desaparecer, convertirse en una sola, en un error, en una pesadilla de la que pronto despertaría. Pero no despertó. Diego tenía 15 años cuando recibió el mensaje de Valentina. 3 palabras que cambiarían todo. Tenemos que hablar. Había algo en esos puntos suspensivos que le hizo saber, incluso antes de verla, que su vida estaba a punto de dividirse en un antes y un después. Se encontraron en el parque donde solían pasar las tardes. Ese lugar que hasta hace unas semanas les parecía el centro del universo, donde hablaban de música, de sueños vagos de futuro, de las pequeñas rebeliones contra sus padres que entonces parecían tan importantes. Cuando Valentina le dijo, Diego sintió que el suelo bajo sus pies se volvía líquido. «Estoy embarazada», dijo ella, y esas 2 palabras contenían océanos de miedo, de culpa, de futuro desconocido. Diego la miró, vio las lágrimas corriendo por sus mejillas, y en ese momento dejó de ser un niño. No porque quisiera, no porque estuviera preparado, sino porque la vida no pregunta si estás listo antes de transformarte. Se abrazaron en ese parque vacío mientras el sol se ponía. 2 adolescentes temblando ante la magnitud de lo que acababan de descubrir. No tenían respuestas, no tenían planes, solo tenían miedo y una conexión frágil que pronto sería puesta a prueba de maneras que no podían imaginar. Decírselo a los padres fue como abrir las compuertas del infierno. Valentina esperó 3 días, 3 eternidades donde cada comida familiar era una mentira, cada «¿Cómo estuvo tu día?», una traición a la verdad que crecía en su vientre junto con el bebé. Cuando finalmente reunió el coraje, eligió un domingo por la tarde, después del almuerzo, cuando su madre lavaba los platos y su padre leía el periódico en la sala. «Mamá, papá, necesito decirles algo». La voz le tembló. Su madre, una mujer de manos fuertes y corazón más fuerte, secó sus manos en el delantal y se giró. Su padre bajó el periódico. Había algo en el tono de Valentina que hizo que ambos se pusieran rígidos, preparándose para un golpe sin saber de dónde vendría. «Estoy embarazada». El silencio que siguió fue peor que cualquier grito. Su madre se llevó las manos a la boca. Sus ojos se llenaron de lágrimas instantáneamente. Su padre se levantó de la silla tan bruscamente que ésta cayó hacia atrás con un estruendo que hizo eco en toda la casa. «¿Qué has hecho?», fue lo primero que dijo su padre, y en esas 3 palabras había decepción, furia, dolor, vergüenza. «¿Qué demonios has hecho, Valentina?». Su madre lloraba en silencio, negando con la cabeza como si pudiera deshacer la realidad mediante la incredulidad. «Tienes 14 años», susurró. «14 años, mi niña. ¿Cómo pudo pasar esto?». Las siguientes horas fueron un torbellino. Gritos, lágrimas, reproches. Su padre caminaba de un lado a otro de la sala como un animal enjaulado, golpeando ocasionalmente la pared con el puño. Su madre se desplomó en el sofá, cubriéndose el rostro, haciendo preguntas que Valentina no podía responder. «¿Por qué no nos dijiste? ¿Por qué no fuiste más cuidadosa? ¿En qué estabas pensando?». Pero la pregunta que más dolió fue, ¿quién es el padre? Diego. En casa de Diego, la escena fue similar pero con matices diferentes. Su padre, un hombre de pocas palabras pero de presencia intimidante, no gritó. Eso habría sido más fácil. En cambio, miró a su hijo con una mezcla de decepción y disgusto que cortó más profundo que cualquier reproche verbal. «¿Un hijo?», dijo finalmente, su voz peligrosamente baja.
¿Vas a ser padre a los 15 años? ¿Sabes lo que significa eso? ¿Tienes la más mínima idea de lo que acabas de hacer con tu vida? La madre de Diego lloraba, pero también había algo más en sus lágrimas. Preocupación genuina mezclada con la sensación de fracaso como madre. ¿Cómo vamos a hacer esto?, preguntaba una y otra vez. ¿Cómo? Los días que siguieron fueron los más oscuros que ambas familias habían experimentado. Hubo reuniones tensas entre los padres de Valentina y los de Diego, encuentros llenos de acusaciones mutuas y búsqueda de culpables. El padre de Valentina acusó a Diego de irresponsable y aprovechado. El padre de Diego insinuó que quizás Valentina había sido descuidada a propósito. Las madres lloraban mientras los padres discutían, y en medio de todo ese caos, dos adolescentes asustados trataban de encontrar un espacio para respirar. Valentina dejó de ir a la escuela. No podía soportar las miradas, los susurros, el peso del juicio en los ojos de sus compañeros y profesores. Diego intentó continuar, pero cada día era una batalla contra la vergüenza y los comentarios hirientes. «Papá adolescente», le decían algunos. «Irresponsable», murmuraban otros. Hubo momentos en los que ambos consideraron opciones que no podían pronunciar en voz alta. Hubo noches donde Valentina se despertaba llorando, aferrándose a su almohada, sintiendo que el mundo se estrechaba cada vez más. Hubo tardes donde Diego caminaba por las calles sin rumbo, preguntándose cómo había llegado a este punto, cómo un momento de intimidad torpe y apurada había desencadenado esta avalancha. Pero algo comenzó a cambiar, lenta, casi imperceptiblemente, como la luz del amanecer que llega sin que uno se dé cuenta de que la noche ha terminado. Fue la madre de Valentina quien dio el primer paso hacia la aceptación. Una noche, 3 semanas después de la revelación, entró al cuarto de su hija y se sentó en el borde de la cama. Valentina estaba acostada, mirando el techo, su mano sobre el vientre que apenas comenzaba a mostrar una ligera curva. «¿Tienes miedo?», preguntó su madre con una voz que Valentina no había escuchado en semanas, suave, sin juicio, simplemente humana. Valentina asintió, incapaz de hablar por el nudo en su garganta. «Yo también», admitió su madre. «Estoy aterrada, pero es mi nieto, o nieta, y tú sigues siendo mi hija». Se abrazaron y lloraron juntas, pero estas lágrimas eran diferentes. Eran lágrimas de reconocimiento, de ver finalmente más allá de la decepción hacia la realidad que no podía cambiarse, solo enfrentarse. El padre de Valentina tardó más. Durante días mantuvo una distancia fría, hablando solo cuando era necesario, evitando mirar a su hija a los ojos. Pero una tarde, mientras Valentina estaba en la cocina intentando prepararse algo de comer, lo vio parado en la puerta, observándola. Había algo quebrado en su mirada, una batalla interna que finalmente estaba perdiendo. «No sé cómo hacer esto», dijo de repente, su voz ronca. «No sé cómo ser abuelo cuando pensaba que todavía estaba criando a mi hija». Valentina se giró hacia él, sus ojos llenos de lágrimas. «Pero voy a intentarlo», continuó su padre, acercándose lentamente. «Porque tú eres mi hija. Y ese bebé es parte de ti. Y si tú vas a ser fuerte, necesitas que yo sea fuerte primero». En casa de Diego, la transformación fue más gradual pero igualmente profunda. Su madre comenzó a investigar sobre el embarazo adolescente, leyendo artículos, buscando recursos, convirtiéndose lentamente en una fuente de información práctica. Su padre, aunque seguía serio y preocupado, comenzó a hablar con Diego sobre responsabilidad de una manera diferente. No como un castigo, sino como una realidad que debía enfrentarse. «Esto no va a ser fácil», le dijo una noche. «Nada de esto será fácil. Pero huir no es una opción. Estar presente sí lo es». Las dos familias comenzaron a reunirse regularmente, ya no para pelear sino para planificar. Había tanta incertidumbre, tantas preguntas sin respuesta, pero también había algo nuevo germinando. Una determinación colectiva de hacer que esto funcionara, no porque fuera ideal, no porque fuera lo que habían imaginado, sino porque era la realidad, y el bebé que venía en camino merecía lo mejor que pudieran ofrecer. Diego consiguió un trabajo de medio tiempo en un supermercado del barrio.
Las horas eran largas y el trabajo agotador, pero cada peso que ganaba lo guardaba religiosamente en un frasco de vidrio en su habitación. Valentina, mientras tanto, comenzó a asistir a clases prenatales con su madre, aprendiendo sobre el parto, la lactancia, los cuidados del recién nacido. Cada nueva información era aterradora pero también empoderadora. Se veían casi todos los días, Diego y Valentina, sentándose en el pequeño patio trasero de la casa de ella, hablando sobre el futuro con una mezcla de miedo y esperanza. Elegían nombres. Discutían cómo criarían al bebé. A veces simplemente se sentaban en silencio, sus manos entrelazadas, sintiendo las pequeñas patadas que comenzaban a hacer presencia. ¿Crees que seremos buenos padres?, preguntó Valentina una tarde, su voz apenas un susurro. Diego apretó su mano. No lo sé, admitió con honestidad brutal. Pero vamos a intentarlo con todo lo que tenemos. Lucía nació en una madrugada de marzo, cuando el mundo todavía dormía, y el hospital estaba sumido en esa quietud particular de las horas antes del amanecer. El parto fue largo y difícil. Valentina, con apenas 14 años, enfrentó un dolor que la partía por la mitad mientras Diego sostenía su mano, sus propios ojos llenos de lágrimas de impotencia y terror. Cuando finalmente escucharon el llanto del bebé, ese sonido agudo y poderoso que anuncia una nueva vida, ambos lloraron. La enfermera envolvió a Lucía en una manta rosa y la colocó en los brazos temblorosos de Valentina. Era tan pequeña, tan perfecta, con sus ojitos cerrados y sus puños diminutos apretados. «Es hermosa», susurró Diego, tocando con reverencia la mejilla de su hija. Pero los primeros días revelaron lo que los médicos habían sospechado durante los últimos ultrasonidos. Lucía había nacido con síndrome de Down y una cardiopatía congénita que requeriría cirugía en los próximos meses. Las palabras de los doctores caían como piedras en un estanque. Necesidades especiales, terapias de por vida, cuidados intensivos, costos significativos. El mundo de Valentina y Diego, que apenas comenzaba a estabilizarse, volvió a tambalearse. En la habitación del hospital, mientras Lucía dormía en su cunita conectada a monitores que emitían suaves pitidos, ambos padres adolescentes se miraron con una mezcla de miedo renovado y algo más profundo, una determinación feroz que ni ellos mismos sabían que poseían. «Tiene todo lo que necesita para vivir», les había dicho el cardiólogo pediátrico, un hombre de cabello gris y ojos amables. «Pero va a necesitar mucho apoyo, físico, emocional, financiero». ¿Comprenden lo que significa esto? Comprendían, o al menos comenzaban a hacerlo. Las primeras semanas en casa fueron un torbellino de terrores nocturnos. Lucía necesitaba alimentarse cada 2 horas. Su condición cardíaca significaba que a veces su respiración se volvía irregular, haciendo que las alarmas del monitor se dispararan en medio de la noche, enviando a todos corriendo a su habitación. Valentina apenas dormía. Sus ojeras se hacían cada vez más profundas, su cuerpo adolescente luchando por recuperarse del parto mientras simultáneamente enfrentaba las demandas implacables de la maternidad. Diego dividía su tiempo entre el trabajo, la escuela que había vuelto a intentar asistir, y la casa de Valentina donde pasaba cada momento libre. Había noches en que caía dormido completamente vestido en una silla junto a la cuna de Lucía, su cuerpo rendido por el agotamiento. Los gastos eran aplastantes. Los medicamentos cardíacos de Lucía eran caros. Las consultas con especialistas se acumulaban. Las terapias tempranas de estimulación que necesitaría no estaban cubiertas por el seguro público. El frasco de vidrio donde Diego guardaba su sueldo se vaciaba tan rápido como se llenaba. Hubo momentos de quiebre. Valentina tuvo un colapso una madrugada, sentada en el piso del baño mientras Lucía lloraba, sus propias lágrimas mezclándose con un grito de frustración y agotamiento. «No puedo», sollozaba. «No puedo hacer esto. Soy solo una niña. Solo soy una niña». Su madre la encontró allí, la levantó del suelo y la sostuvo como cuando era pequeña. «Eres una niña», le dijo suavemente, «pero también eres una madre. Y yo estoy aquí. No estás sola». Diego tuvo sus propios momentos de desesperación. Una tarde,
después de un turno particularmente agotador en el supermercado, se quedó sentado en el estacionamiento, su cabeza entre las manos, sintiendo el peso de una responsabilidad que parecía demasiado grande para sus hombros jóvenes. Su padre lo encontró allí, se sentó a su lado en silencio, y después de un largo rato, simplemente dijo: «Un paso a la vez, hijo, solo un paso a la vez». Pero también hubo momentos de gracia inesperada. La primera vez que Lucía sonrió, una verdadera sonrisa dirigida específicamente a Valentina, fue como si el sol atravesara las nubes. Diego estaba allí, grabándolo torpemente con su celular con pantalla rota, ambos riendo y llorando simultáneamente ante ese pequeño milagro. Las terapias comenzaron cuando Lucía tenía 2 meses. 3 veces por semana, Valentina la llevaba a un centro especializado donde terapeutas pacientes trabajaban con la bebé en estimulación temprana. Valentina observaba cada sesión con atención feroz, aprendiendo los ejercicios para replicarlos en casa. Diego, cuando podía escaparse del trabajo, se unía a ellos, sus manos grandes y torpes aprendiendo a manipular suavemente los pequeños miembros de su hija. «Está progresando bien», les decía la terapeuta principal, una mujer llamada Sofía que se había convertido en algo así como un ángel guardián. «Ustedes están haciendo todo correctamente». Esas palabras eran bálsamo para sus almas agotadas. El dinero era una sombra constante, una preocupación que nunca se desvanecía completamente. El padre de Valentina, que trabajaba como mecánico, comenzó a tomar turnos extra. La madre de Diego, empleada en una cafetería, empezó a llevar trabajo a casa, preparando pasteles para vender los fines de semana. Ambas familias, que un año atrás eran simplemente vecinos cordiales, se habían fusionado en algo más profundo. Una unidad de supervivencia construida alrededor de una bebé que necesitaba más de lo que cualquiera de ellos podía dar individualmente. Se organizaban turnos para cuidar a Lucía, permitiendo que Valentina asistiera a clases nocturnas para terminar su educación secundaria. Diego dejó la escuela regular y comenzó a estudiar para el examen de equivalencia, estudiando tarde en la noche después de que Lucía dormía, sus libros esparcidos en la mesa de la cocina junto a biberones y pañales. La cirugía cardíaca llegó cuando Lucía tenía 5 meses. Fue programada para un martes por la mañana, y la noche anterior ninguno de los adultos durmió. Valentina sostuvo a su hija durante horas, memorizando cada detalle de su rostro como si pudiera perderla, cantándole canciones de cuna con voz temblorosa. Diego se sentó a su lado, su mano en la espalda de Valentina, sus propios labios moviéndose en oraciones silenciosas, a un Dios en el que no estaba seguro de creer. La cirugía duró 6 horas, 6 horas durante las cuales 2 adolescentes y 4 adultos se sentaron en una sala de espera que olía a desinfectante y miedo, mirando el reloj avanzar con una lentitud cruel. Valentina no podía quedarse quieta. Caminaba de un lado a otro, sus manos temblando, su joven rostro marcado con una angustia que la hacía parecer simultáneamente más joven y más vieja. Cuando el cirujano finalmente salió, todos se levantaron de un salto. «La cirugía fue exitosa», dijo, y esas 4 palabras hicieron que las rodillas de Valentina cedieran. Diego la atrapó antes de que cayera, y ambos se abrazaron, llorando con un alivio tan intenso que dolía físicamente. La recuperación fue lenta pero constante. Lucía tenía una pequeña cicatriz en el pecho que contaba la historia de su valentía. Las semanas en el hospital agotaron completamente los recursos de ambas familias. La factura médica, incluso con el seguro, era astronómica. El padre de Diego tuvo que pedir un préstamo. La madre de Valentina vendió algunas joyas que había heredado de su abuela. Pero Lucía sobrevivió. Más que eso, comenzó a prosperar. Con el corazón reparado, su energía aumentó. Comenzó a alcanzar los hitos del desarrollo a su propio ritmo. Se volteó a los 8 meses, se sentó a los 11. Cada pequeño logro era celebrado como el triunfo monumental que era. El día que dijo mamá, Valentina llamó a Diego llorando de alegría, y él corrió desde el trabajo, su turno abandonado, para escucharla decirlo de nuevo. Los vecinos, que al principio habían sido fuente de chismes y juicio, comenzaron a convertirse en una red de apoyo inesperada. La señora Martínez, que vivía al lado,
comenzó a traer comida 2 veces por semana. El señor Rodríguez, dueño de la tienda de la esquina, le daba a Diego pañales con descuento, a veces negándose a cobrarle del todo. Había bondad en lugares inesperados, humanidad floreciendo en el suelo árido de la dificultad. Valentina cumplió 16 años en medio de este caos. No hubo fiesta, no hubo celebración tradicional. En cambio, pasó el día en una sesión de terapia con Lucía, luego trabajando en su tarea de matemáticas mientras la bebé dormía la siesta. Pero esa noche, su familia y la de Diego se reunieron alrededor de una pequeña torta. Lucía, ahora con 1 año, estaba sentada en su silla alta, golpeando la bandeja con sus manos, riendo con esa risa pura que solo los niños pequeños poseen. «Pide un deseo», le dijo su madre, sosteniendo una vela solitaria frente a ella. Valentina cerró los ojos. No pidió lo que habría pedido 2 años atrás: libertad, fiestas, una vida sin complicaciones. En cambio, pidió fuerza para continuar, salud para su hija y la sabiduría para ser la madre que Lucía merecía. Diego, que ahora tenía 17 y trabajaba tiempo completo en una fábrica mientras estudiaba en línea para obtener un certificado técnico, la observó desde el otro lado de la mesa. Había líneas en su rostro que no debían estar allí a su edad, pero también había algo más: una solidez, una madurez forjada en el fuego de la adversidad. Se encontraron sus miradas y compartieron un momento de entendimiento silencioso. No habían elegido este camino. Nadie en su sano juicio habría elegido esto. Pero estaban caminándolo, un paso doloroso a la vez, transformados por la jornada de maneras que aún estaban descubriendo. Lucía cumplió 2 años en medio de una pandemia global que nadie había previsto. El mundo se cerró, las personas se encerraron y, paradójicamente, en ese confinamiento forzado, la pequeña familia encontró una extraña paz. Diego se mudó oficialmente con Valentina y su familia, compartiendo una habitación diminuta que convertían en su propio universo privado cada noche después de que Lucía dormía. Las terapias se volvieron virtuales. Valentina sostenía el teléfono mientras la terapeuta guiaba los ejercicios a través de la pantalla. Era menos efectivo, pero lo hacían funcionar. Siempre hacían que funcionara. El encierro trajo sus propios desafíos, pero también regalos inesperados. Diego perdió su trabajo en la fábrica, sumándose a millones que enfrentaban el mismo destino. El pánico inicial fue sofocado por la necesidad de actuar. Comenzó a reparar electrodomésticos desde casa, un oficio que había aprendido del padre de Valentina durante las largas noches cuidando a Lucía. Las reparaciones eran pequeñas al principio, una licuadora aquí, un ventilador allá, pero el boca a boca funcionaba, y pronto tenía más trabajo del que podía manejar. Valentina, atrapada en casa con Lucía, comenzó a vender productos de repostería en línea, recetas que la madre de Diego le había enseñado. Sus tortas y galletas decoradas se volvieron populares en el vecindario. No era mucho dinero, pero cada peso contaba. Cada pequeña venta era una victoria contra la precariedad que siempre acechaba en las sombras. Lucía, ajena a la pandemia y al caos económico, florecía en su propio ritmo perfecto. Comenzó a caminar justo antes de cumplir 3 años. Sus primeros pasos tambaleantes, celebrados con gritos de alegría que asustaron al gato del vecino. Su lenguaje se desarrollaba más lento que el de otros niños, pero cada nueva palabra era un tesoro. Papá, agua, más, amor. Amor fue la palabra que aprendió más rápido, la que usaba con más frecuencia, señalando indiscriminadamente a sus padres, abuelos, juguetes, el cielo. Como si hubiera entendido, en algún nivel profundo e inarticulado, que el amor era la moneda que realmente importaba en su pequeño mundo. Las evaluaciones con especialistas continuaban, ahora espaciadas y menos alarmantes. Lucía necesitaría apoyo durante toda su vida, pero su pronóstico era bueno. Su corazón, reparado por manos hábiles y tecnología moderna, latía fuerte. Su desarrollo cognitivo, aunque retrasado, progresaba consistentemente. ¿Sería diferente? Sí, pero ¿no lo somos todos?
Valentina cumplió 18 años y obtuvo su diploma de secundaria en una ceremonia virtual, sin pompa ni gloria. Pero cuando recibió el documento por correo días después, lloró sosteniéndolo en sus manos. Había significado algo. Terminar. Había demostrado algo. Si no a los demás, al menos a sí misma. Diego propuso una noche cualquiera, sin anillo porque no podían permitirse uno, sin un gesto grandioso porque su vida no tenía espacio para la grandeza, solo para la persistencia y el amor tercamente práctico. Estaban sentados en el pequeño balcón del apartamento, Lucía dormida adentro, el sonido de su respiración suave y regular fluyendo a través del monitor de bebé. «Deberíamos casarnos», dijo Diego de repente, sin preámbulo, mirando las luces de la ciudad que parpadeaban en la distancia. Valentina se giró para mirarlo, sorprendida. «¿Qué?» «Quiero decir, eventualmente, cuando podamos, cuando tenga sentido». Se giró hacia ella, y en la tenue luz sus ojos brillaban con algo que podría haber sido lágrimas o simplemente el reflejo de las estrellas. No porque tengamos que hacerlo, no por Lucía o por nuestras familias, sino porque quiero. Porque de todas las cosas difíciles que hemos hecho, seguir amándote ha sido la más fácil. No era poético, no era perfecto, pero era honesto de una manera que atravesó directo al corazón de Valentina. «Sí», susurró, y luego más fuerte, «sí». Se besaron en ese balcón, dos jóvenes que habían sido obligados a crecer demasiado rápido, que habían perdido sus adolescencias en el altar de la paternidad prematura, pero que de alguna manera, milagrosamente, habían encontrado algo real en medio del caos. Lucía tenía 4 años cuando comenzó el preescolar en un programa de inclusión especial. El primer día, Valentina la acompañó hasta el aula, su corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que todos podían escucharlo. Lucía, sin embargo, no mostró miedo. Vio los juguetes coloridos, los otros niños, y simplemente soltó la mano de su madre y caminó hacia adelante, hacia su propia pequeña aventura. Valentina se quedó parada en la puerta, observando a su hija integrarse con los demás niños, y sintió una mezcla compleja de emociones: orgullo, miedo, alivio, tristeza. Diego estaba trabajando y no podía estar allí, pero le había enviado un mensaje esa mañana. Va a estar bien. Es valiente, como su madre. Era valiente Valentina. No se sentía valiente. Se sentía cansada, agotada por años de noches sin dormir, preocupaciones financieras, citas médicas, terapias, la constante vigilancia que requería cuidar a un niño con necesidades especiales. Pero seguía de pie, seguía funcionando, y quizás eso era valentía. No la ausencia de miedo, sino la negativa a dejar que el miedo te detenga. Los años habían sido crueles en algunos aspectos. Valentina tenía 20 años, pero su rostro llevaba las marcas de una vida más larga. Líneas finas alrededor de sus ojos, una seriedad en su expresión que pocas veces se veía en alguien de su edad. Diego, a sus 21, tenía las manos callosas de un trabajador y la espalda ocasionalmente dolorida de alguien que había levantado demasiado peso, demasiado pronto. Pero también había una fuerza en ellos, una resiliencia forjada en adversidad que les daba una profundidad que sus pares no poseían. Cuando otros jóvenes de su edad hablaban de fiestas y dramas insignificantes, Diego y Valentina intercambiaban miradas que decían: hemos visto más, hemos sobrevivido más, hemos amado más profundamente que eso. No era superioridad lo que sentían, sino simplemente diferencia. Vivían en un mundo paralelo, uno donde las prioridades estaban cristalizadas con una claridad brutal: comida, refugio, salud de su hija, y si quedaba algo después de eso, quizás un pequeño momento de paz robado entre las obligaciones interminables. Las finanzas seguían siendo un acto de equilibrio precario. Diego había establecido su propio pequeño negocio de reparación de electrodomésticos, trabajando desde un taller improvisado en el garaje del padre de Valentina. Valentina había conseguido un trabajo de medio tiempo en una panadería, donde a veces podía llevar a Lucía después de la escuela. Los abuelos,
ahora completamente integrados en la rutina, cubrían las brechas, cuidando a Lucía cuando ambos padres tenían que trabajar. Era un sistema imperfecto, mantenido unido con cuerda y esperanza, pero funcionaba. La mayoría de los días funcionaba. Hubo crisis, por supuesto. Una hospitalización de emergencia cuando Lucía tenía 3 años y medio los dejó con deudas que tardarían años en pagar. Una recesión económica redujo los ingresos de Diego a la mitad durante meses. Hubo semanas donde comían arroz y frijoles todos los días, donde Valentina lloraba en silencio por la noche, preocupada de que no pudieran pagar el alquiler. Pero siempre, de alguna manera, encontraban un camino. Un trabajo extra aquí, ayuda familiar allá. A veces simplemente la gracia inexplicable de que las cosas se resolvían justo a tiempo. Era agotador vivir al borde del precipicio financiero, pero se habían acostumbrado a ese vértigo, a esa sensación de que cada día era un pequeño milagro de supervivencia. Lucía cumplió 5 años en un día soleado de primavera. La fiesta fue modesta, familiares cercanos, vecinos que se habían convertido en extensiones de la familia. Una torta casera decorada por Valentina con manos temblorosas de agotamiento y amor. Lucía, con su vestido rosa que era una mezcla de regalo y préstamo, soplaba las velas con una concentración feroz, sus ojos brillando con una alegría tan pura que hacía que todo el dolor valiera la pena. 5 años, murmuró la madre de Valentina, observando a su nieta con lágrimas en los ojos. 5 años y mírala, mira lo lejos que ha llegado. Valentina, de pie junto a Diego, apretó su mano. Habían llegado lejos, todos ellos. No solo Lucía, sino cada miembro de este clan improvisado que el destino había forjado desde el caos y el juicio inicial. Los padres que al principio habían gritado y acusado ahora se sentaban juntos en celebraciones familiares, compartiendo anécdotas sobre Lucía, coordinando horarios, actuando como la red de seguridad que estos jóvenes padres desesperadamente necesitaban. El padre de Valentina, que había golpeado paredes con furia 5 años atrás, ahora pasaba tardes enteras enseñándole a Lucía a reconocer colores. Su paciencia infinita con una niña que aprendía diferente pero aprendía con determinación. La madre de Diego había dejado su trabajo en la cafetería y ahora cuidaba a Lucía 3 días a la semana, permitiendo que Valentina trabajara más horas. Era un arreglo que beneficiaba a todos. La abuela tenía propósito, Lucía tenía cuidado amoroso, y Valentina tenía la tranquilidad de saber que su hija estaba en buenas manos. Pero no todo era armonía. Había tensiones, resentimientos que hervían bajo la superficie. El padre de Diego a veces comentaba sobre oportunidades perdidas, mirando a su hijo con una mezcla de orgullo y tristeza por el futuro que podría haber tenido. Valentina a veces se encontraba mirando a chicas de su edad en redes sociales, viviendo vidas despreocupadas, y sentía una punzada de algo que no podía nombrar. ¿Envidia? ¿Arrepentimiento? ¿Simple tristeza por una juventud que nunca experimentó? Diego y Valentina peleaban, por supuesto. Peleas alimentadas por agotamiento y estrés financiero, por la presión implacable de ser padres cuando sus propios cerebros todavía estaban en desarrollo. Había noches donde discutían sobre dinero, sobre responsabilidades, sobre quién había dormido menos o trabajado más. Peleas mezquinas y humanas que los hacían sentir culpables después, abrazándose en la oscuridad, susurrando disculpas en la piel del otro. «Lo siento», decía Diego después de una pelea particularmente fea sobre una factura médica impagada. «Sé que estás cansada. Yo también lo estoy». «Todos lo estamos», respondía Valentina, su voz amortiguada contra su pecho. «Pero seguimos aquí». Y esa era la verdad fundamental que los sostenía. Seguían allí. A pesar de las probabilidades, a pesar del juicio social, a pesar de la pobreza persistente y el agotamiento que nunca realmente desaparecía, seguían allí, juntos, construyendo algo que podría no ser perfecto, pero era innegablemente real. Lucía comenzó terapia del lenguaje más intensiva cuando entró a kindergarten. Su habla había progresado, pero todavía luchaba con ciertos sonidos, ciertas construcciones gramaticales que otros niños dominaban fácilmente. La terapeuta era optimista. «Está haciendo un progreso excelente. Ustedes han sido consistentes con los ejercicios en casa, y se nota.
Consistencia. Esa palabra definía tanto de sus vidas. No eran extraordinarios, no eran héroes de película con momentos dramáticos de transformación. Eran simplemente consistentes, levantándose día tras día, haciendo el trabajo invisible e interminable de criar a un niño, de mantenerse a flote financieramente, de amar incluso cuando era difícil, especialmente cuando era difícil. Diego propuso nuevamente cuando Valentina cumplió 21, esta vez con un anillo simple que había ahorrado durante meses para comprar. No fue una sorpresa esta vez. Habían hablado de matrimonio intermitentemente durante años, pero siempre había sido algo para más adelante, cuando tuvieran más dinero, más estabilidad, más algo. Pero esa noche, sentados en el mismo balcón donde él había propuesto por primera vez años atrás, Diego se dio cuenta de que nunca habrían más de nada. Esta era su vida, ajustada, complicada, hermosa en su imperfección. «Cásate conmigo», dijo, sosteniendo el pequeño anillo entre ellos. No porque sea el momento perfecto, sino porque no existe el momento perfecto. Solo existen momentos, y quiero todos los que pueda tener contigo. Valentina tomó el anillo, sintiéndolo frío contra su palma caliente. ¿Sabes lo que significa esto? Significa que estamos eligiendo esto, no porque tengamos que hacerlo, no porque nos obliguen, sino porque queremos. Lo sé, dijo Diego, y eso lo hace real. Se casaron 3 meses después en una ceremonia pequeña en el jardín de la casa de los padres de Valentina. Lucía fue la damita de honor, caminando por el pasillo improvisado con una seriedad intensa, sosteniendo su canasta de pétalos como si fuera el objeto más importante del mundo. Cuando tropezó a mitad de camino, se levantó con una determinación feroz, y todos los presentes rieron y aplaudieron, y algunos lloraron porque en ese momento vieron toda la lucha y la belleza condensada en una niña de 5 años que se negaba a rendirse. Valentina llevaba un vestido blanco simple, comprado en oferta pero hermoso bajo el sol de la tarde. Diego llevaba un traje prestado que le quedaba ligeramente grande. Pero cuando la miró esperándola al final del pasillo, sus ojos tenían esa misma mezcla de amor y asombro que había tenido el día que Lucía nació. Los votos fueron simples, escritos por ellos mismos en noches robadas después de que Lucía dormía. «Te prometo que voy a estar cansado, frustrado y a veces perdido», dijo Diego, su voz quebrándose ligeramente. «Pero también prometo que estaré aquí, siempre aquí. Para ti, para Lucía, para esta familia que hemos construido desde cenizas». Valentina limpió sus lágrimas antes de hablar. «Te prometo que voy a dudar, a tener miedo, a preguntarme si podemos hacer esto. Pero también prometo que voy a levantarme cada mañana y lo voy a intentar de nuevo, porque tú vales cada intento, cada esfuerzo, cada momento difícil». No fueron votos de cuento de hadas, fueron votos templados en realidad, en supervivencia, en el conocimiento íntimo de que el amor no era solo el sentimiento que te hace flotar, sino también la decisión consciente de quedarte cuando todo lo demás te dice que huyas. La recepción fue modesta, comida preparada por ambas familias, música de un equipo de sonido prestado, decoraciones hechas a mano. Pero había alegría allí, genuina y contagiosa. Los abuelos bailaban con Lucía, levantándola y girándola mientras ella chillaba de risa. Los vecinos que habían juzgado ahora celebraban, habiendo sido testigos de una transformación que desafiaba sus expectativas iniciales. Al final de la noche, cuando los invitados se habían ido y Lucía dormía profundamente en su habitación, agotada por la excitación del día, Diego y Valentina se sentaron en los escalones del porche. Valentina apoyó su cabeza en el hombro de su ahora esposo, sintiendo el peso del día, del año, de todos los años asentándose en sus huesos. «Lo logramos», susurró. «¿Qué cosa?», preguntó Diego, aunque sabía exactamente a qué se refería. «Todo esto, sobrevivir, más que sobrevivir». Diego besó su frente. «Todavía no terminamos de lograrlo. Esto es solo otro paso». Y tenía razón, no había línea de meta, no había momento donde pudieran declarar victoria y descansar. La vida continuaría siendo difícil. Habría más crisis financieras, más desafíos médicos con Lucía, más noches sin dormir
y decisiones imposibles. Pero también habría más momentos como este, pequeños, perfectos en su imperfección, llenos de una paz que no venía de la ausencia de problemas, sino de la presencia de propósito. Los años continuaron su marcha implacable. Lucía cumplió 7, luego 8. Cada año traía sus propios desafíos y triunfos. Aprendió a leer, lentamente pero con determinación, que recordaba a la de sus padres. Sus habilidades sociales mejoraron con terapia consistente. Hizo amigos en la escuela, otros niños que no veían sus diferencias como obstáculos, sino simplemente como parte de quién era Lucía. Diego expandió su negocio de reparaciones, eventualmente contratando a un ayudante de medio tiempo. No se hicieron ricos, nunca lo harían, pero la línea entre supervivencia y estabilidad comenzó a desplazarse. Podían permitirse pequeños lujos ocasionales. Una cena fuera para celebrar un cumpleaños, un juguete nuevo para Lucía que no era de segunda mano, zapatos que compraban antes de que los viejos tuvieran agujeros. Valentina comenzó a estudiar en línea, tomando cursos de contabilidad en las noches después de que Lucía dormía. Era un progreso glacialmente lento, una clase por semestre porque eso era todo lo que podían permitirse en términos de tiempo y dinero, pero era progreso. Diego a veces la encontraba dormida sobre sus libros de texto, su rostro iluminado por la luz azul de la computadora, y la despertaba suavemente para llevarla a la cama. «¿Por qué haces esto?», le preguntó una noche, genuinamente curioso. «¿Ya tienes tanto en tu plato?». Valentina se frotó los ojos cansados. «Porque quiero que Lucía vea que nunca es demasiado tarde para aprender, para crecer. Que cometer errores cuando eres joven no significa que tu vida está terminada». No era un error, no realmente. Nunca usaban esa palabra para referirse a Lucía, ni siquiera implícitamente. Pero ambos sabían a qué se refería. A la elección que habían hecho a los 14 y 15 años, a las consecuencias que habían aceptado, a la vida que habían construido desde ese momento de vulnerabilidad adolescente. Los padres de ambos lados envejecían visiblemente, el peso de años de apoyo intenso mostrándose en sus cuerpos cansados. La madre de Valentina desarrolló artritis en las manos. El padre de Diego tuvo un susto cardíaco menor que los recordó a todos de la fragilidad de la vida. Pero también había alegría. Lucía presentó a sus padres en un evento escolar, parándose frente a toda su clase con un orgullo feroz. «Estos son mis papás. Tuvieron que trabajar muy duro para cuidarme, pero siempre lo hicieron. Son los mejores». Valentina lloró en el auto camino a casa, un llanto liberador que contenía años de preocupación de que Lucía de alguna manera los culparía por sus dificultades, por ser diferentes, por no tener lo que otros niños tenían. «Nos ve», le dijo a Diego limpiándose las lágrimas. «Realmente nos ve». «Siempre lo ha hecho», respondió Diego. «Nosotros somos los que dudábamos». La comunidad que los rodeaba se había transformado con los años. Otros padres jóvenes, enfrentando sus propias crisis, buscaban a Diego y Valentina por consejo. Se habían convertido involuntariamente en símbolos de algo. Resiliencia, quizás, o simplemente la prueba de que se podía sobrevivir lo que parecía insuperable. Valentina a veces daba pláticas en programas de prevención de embarazo adolescente. No sermoneaba, no juzgaba, simplemente contaba su historia con honestidad brutal. La dificultad, el miedo, las noches interminables, el costo financiero, el peso emocional. Pero también hablaba del amor que había encontrado, no a pesar de la dificultad, sino de alguna manera entrelazado con ella. No les voy a decir que fue fácil. Les decía a audiencias de adolescentes que la miraban con una mezcla de fascinación y horror. Fue la cosa más difícil que he hecho. Sigue siendo difícil. Pero mi hija es real, y mi vida es real, y no puedo imaginar no haberla conocido. Era un mensaje complicado, uno que no encajaba perfectamente en ninguna narrativa, ni el embarazo adolescente arruina tu vida, ni el amor lo conquista todo. Era simplemente, esto es lo que pasó, esto es lo que costó, esto es lo que gané y perdí. Cuando Valentina cumplió 25,
Se sentó en el mismo balcón donde Diego había propuesto tantos años atrás y miró hacia atrás a su vida con algo que podría haber sido asombro. 11 años desde aquel día en el baño con la prueba de embarazo. 11 años que se sentían simultáneamente como una eternidad y como un parpadeo. Lucía tenía ahora 9 años, cursando 4º grado en una escuela regular con apoyo especial. Su desarrollo había sido más lento que el de otros niños, pero era constante, inquebrantable. Podía leer libros apropiados para su edad con ayuda. Podía mantener conversaciones complejas. Amaba dibujar, y sus obras de arte cubrían las paredes del pequeño apartamento que Diego y Valentina finalmente habían podido alquilar, un espacio propio después de años viviendo con familiares. No era grande, 2 habitaciones en un edificio viejo, pero era suyo. Cuando se mudaron, Lucía corrió por las habitaciones vacías, su risa haciendo eco contra las paredes desnudas, y Diego y Valentina se miraron con un sentimiento que no podían nombrar del todo. Orgullo quizás, mezclado con alivio, mezclado con la comprensión de que habían alcanzado un hito que años atrás parecía imposible. Las finanzas seguían siendo ajustadas, siempre lo serían probablemente, pero ya no vivían con ese miedo paralizante de que una emergencia podría destruirlos completamente. Tenían un pequeño fondo de emergencia, construido peso por peso durante años. No era mucho, pero era algo, un colchón delgado entre ellos y el desastre. Diego, ahora con 27 años, había desarrollado una reputación en el vecindario como alguien confiable y hábil. Su negocio de reparaciones era modesto pero estable. Había momentos donde pensaba en lo que podría haber sido si no hubiera tenido un hijo a los 15. Universidad, quizás, o una carrera corporativa, posibilidades que ahora parecían pertenecer a otra vida, a otra versión de sí mismo que nunca llegaría a existir. Pero esos pensamientos venían con menos frecuencia ahora, y cuando llegaban, ya no traían el aguijón agudo del arrepentimiento. Había hecho las paces con el camino que su vida había tomado. No porque fuera el que habría elegido, sino porque era el suyo, marcado con sus huellas, construido con sus manos. Valentina completó su certificado en contabilidad y encontró trabajo de medio tiempo en una pequeña firma. No era glamoroso, no era lo que sus compañeros de secundaria habían logrado con sus títulos universitarios y carreras ascendentes, pero le daba satisfacción. Le gustaba el orden de los números, la forma en que los problemas tenían soluciones si trabajabas lo suficiente en ellos. En las noches, después de que Lucía dormía, Diego y Valentina a veces se sentaban juntos en el sofá de segunda mano, sus cuerpos acomodándose en los muelles gastados que conocían la forma de ellos. No siempre hablaban, a veces simplemente existían en el mismo espacio. El silencio entre ellos cómodo de una manera que solo viene con años de intimidad forjada en dificultad compartida. ¿Te arrepientes?, preguntó Valentina una noche, de repente, la pregunta escapando antes de que pudiera considerar si realmente quería saber la respuesta. Diego no respondió inmediatamente. Consideró la pregunta con la seriedad que merecía, mirando al techo donde una mancha de humedad formaba algo que podría ser un continente o simplemente una mancha. «Me arrepiento de no haber sido más cuidadoso», dijo finalmente. «Me arrepiento de que tuvieras que pasar por tanto dolor tan joven. Me arrepiento de cada vez que no tuve suficiente dinero para algo que Lucía necesitaba». Hizo una pausa, girándose para mirarla directamente. «Pero no me arrepiento de Lucía, no me arrepiento de ti. No me arrepiento de que estemos aquí, ahora, juntos». Era suficiente. No era una declaración de que todo había sido perfecto o incluso bueno, pero era honesto, y la honestidad era lo que sus vidas habían exigido desde el principio. Las familias que se habían fusionado en crisis ahora estaban unidas por algo más profundo que la obligación. Los abuelos competían amistosamente por el tiempo con Lucía. Las comidas dominicales rotaban entre casas. Había tradiciones ahora, pequeños rituales que habían surgido orgánicamente. El padre de Valentina enseñándole a Lucía a reparar cosas junto a Diego, la madre de Diego horneando la torta favorita de Lucía el primer día de cada nuevo año escolar. Habían construido algo desde la catástrofe. No una familia perfecta, pero una real,
con todas sus grietas y reparaciones visibles, sostenida no por ideales, sino por el trabajo diario de elegirse mutuamente una y otra vez. Epílogo. Lo que permanece. Lucía tenía 10 años cuando le preguntó a su madre sobre su nacimiento. Era una tarde de sábado, soleada y tranquila, y estaban doblando ropa juntas en la sala. La pregunta llegó sin advertencia, como a menudo lo hacían las preguntas importantes de los niños. «Mamá, ¿por qué tú y papá son más jóvenes que los otros padres?» Valentina, ahora con 26 años, pero sintiendo a veces como si tuviera el doble, detuvo sus manos sobre una camiseta de Lucía. Había sabido que esta conversación vendría eventualmente. Había ensayado diferentes versiones en su mente, tratando de encontrar las palabras correctas para explicar lo inexplicable. «Porque te tuvimos cuando éramos muy jóvenes», dijo finalmente, optando por la simplicidad. «Teníamos casi tu edad, un poco mayores». Lucía procesó esto, su frente arrugándose en concentración. «¿Eso es malo?» «Fue complicado», dijo Valentina, eligiendo cada palabra cuidadosamente. «Fue muy difícil. Tuvimos que aprender a ser adultos mucho más rápido de lo que la mayoría de las personas tienen que hacerlo. Pero me amas, ¿verdad?» La pregunta golpeó a Valentina con la fuerza de un tren. Se arrodilló frente a su hija, tomando su rostro entre sus manos. «Con todo mi corazón», dijo, su voz quebrándose. «Desde el momento en que supe que existías, incluso cuando tenía miedo, incluso cuando no sabía cómo íbamos a hacer que funcionara, nunca hubo un momento en que no te amara completamente». Lucía asintió, satisfecha con la respuesta de una manera que solo los niños pueden estar. «Está bien entonces», dijo simplemente, y regresó a doblar su ropa, el momento monumental ya pasado para ella, pero quedándose con Valentina mucho después de que la conversación terminó. Esa noche, Valentina le contó a Diego sobre el intercambio. Estaban en la cama, la luz apagada, hablando en el tipo de susurros íntimos que se reservan para la oscuridad. «¿Crees que lo hicimos bien?», preguntó. «¿Con ella? ¿Con todo esto?» Diego encontró su mano bajo las sábanas. «Creo que lo hicimos lo mejor que pudimos, y ella es... Mírala, es feliz, está sana, sabe que es amada. ¿Qué más podemos pedir?» «Más», admitió Valentina. «Siempre quiero darle más». «Lo sé, yo también, pero quizás lo que le hemos dado no es perfecto, pero es suficiente. Somos suficientes». La palabra resonó en el espacio oscuro entre ellos. Suficiente. No extraordinario, no heroico, no el tipo de historia que termina en triunfo absoluto y resolución perfecta. Solo suficiente. Y en ese reconocimiento había una especie de paz, una aceptación de que sus vidas nunca encajarían perfectamente en ninguna narrativa, ni tragedia ni triunfo, sino algo más complicado y real. Los años seguirían llegando, trayendo sus propios desafíos. Habría más luchas financieras, más crisis médicas, más momentos de duda y miedo. Lucía enfrentaría sus propias batallas a medida que creciera, navegando un mundo que no siempre sería amable con sus diferencias. Pero también habría alegría, graduaciones escolares, primeros amores, sueños perseguidos con la misma determinación testaruda que había caracterizado su supervivencia. Habría momentos donde Valentina y Diego mirarían hacia atrás y verían no solo lo que habían perdido, sino lo que habían ganado: profundidad, empatía, una comprensión de la vida que solo viene de haberla vivido, sin red de seguridad. Habían sido niños forzados a la adultez, juzgados por una sociedad que creía saber mejor, que había predicho su fracaso con certeza arrogante. Y sí, habían luchado. Habían sangrado. Habían llorado lágrimas suficientes para llenar océanos. Pero no habían fracasado. Habían construido una familia desde el caos, amor desde el miedo, propósito desde el juicio. No era la historia perfecta, pero era la suya, marcada con cicatrices que contaban de batallas peleadas y ganadas, no con espadas, sino con terquedad, no con grandeza, sino con la simple, extraordinaria decisión de levantarse cada mañana y continuar.
Y en el silencio de esa noche, con su hija durmiendo segura en la habitación contigua y el peso de los años asentándose suavemente sobre sus hombros, Valentina y Diego encontraron algo que había eludido durante mucho tiempo. No felicidad, no en el sentido simple, pero algo más profundo. Aceptación, pertenencia, la comprensión de que la vida no necesita ser perfecta para valer la pena vivirla. La pequeña cicatriz en el pecho de Lucía, recuerdo permanente de su cirugía cardíaca, era también un mapa de su valentía. Las arrugas prematuras en los rostros de Valentina y Diego eran medallas ganadas en la guerra silenciosa de la supervivencia. Las paredes de su modesto apartamento, llenas de dibujos infantiles y fotografías de momentos imperfectos, eran un museo de amor tercamente práctico. No habían tenido un cuento de hadas. Habían tenido algo mejor, una historia real, con todo su dolor y belleza, sus fracasos y triunfos, sus momentos de desesperación y destellos inesperados de gracia. Y cuando Lucía, años después, les preguntaría qué aprendieron de todo, de la crisis que los había forjado, de los años de lucha que los habían definido, Valentina y Diego compartirían una mirada antes de responder. Aprendimos que el amor no es solo un sentimiento. Es una serie de decisiones, tomadas una tras otra, especialmente cuando todo lo demás te dice que huyas. Aprendimos que la fuerza no viene de no tener miedo, sino de actuar a pesar de él. Aprendimos que perfecto es el enemigo de suficiente, y que suficiente, cuando se da con todo el corazón, puede ser más que necesario. Pero sobre todo, añadiría Diego, su mano encontrando la de Valentina con la facilidad de años de práctica. Aprendimos que las mejores cosas de la vida raramente son fáciles, y las más difíciles a menudo son las que más valen la pena. Y Lucía, esta niña nacida de crisis y criada en amor obstinado, comprendería, porque había vivido esa verdad cada día de su existencia, envuelta en el cuidado de padres que habían elegido la dificultad sobre la facilidad, la responsabilidad sobre la huida, el amor imperfecto pero real sobre todas las alternativas más simples. Su historia no terminaría ahí. Las historias verdaderas nunca terminan limpiamente. Continuarían viviendo, luchando, amando, fallando y tratando de nuevo. Pero en los momentos tranquilos, cuando el mundo se calmara lo suficiente para permitir la reflexión, sabrían esto. Habían sobrevivido. Más que eso, habían vivido. Y en un mundo que les había dicho que fracasarían, eso era victoria suficiente. La tarde caía sobre el barrio, como lo había hecho tantas tardes antes, y en un apartamento modesto en un edificio viejo, una familia imperfecta pero real se preparaba para la cena. Valentina cocinaba mientras Diego ayudaba a Lucía con su tarea. La radio tocaba suavemente en el fondo. El aroma de la comida llenaba el aire. Era un momento ordinario, el tipo que se olvida fácilmente en el flujo de la vida cotidiana. Pero también era extraordinario, porque existía contra todas las probabilidades, construido sobre años de decisiones difíciles y amor testarudo, un testimonio silencioso de que a veces las historias más hermosas son las que nunca debieron suceder, pero lo hicieron de todos modos. Y eso, finalmente, era suficiente. Fin. Esta historia no glorifica el embarazo adolescente ni minimiza sus dificultades. Es un testimonio del amor obstinado, la resiliencia humana y la verdad de que incluso desde las circunstancias más difíciles se puede construir algo real y significativo, no fácil, pero profundamente humano. Tentar nuevamente